Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar dentro de los números complejos sus formas que tiene. Entre ellas, la forma polar, la forma binómica y la forma trigonométrica. En primer lugar, vamos a estudiar la representación geométrica de un número complejo. Si tenemos un número complejo en forma general z igual a a más bi, entonces a este número complejo lo podemos expresar en forma de par ordenado y tendríamos z es igual entre paréntesis a, b, que a este número lo denominamos afijo. Si nosotros representamos en el plano cartesiano a este número complejo, que lo hemos representado de color verde, tiene una coordenada en el eje de las X, que le llamamos A, y la coordenada en el eje de las Y, que le llamamos B. En el eje de las X va a estar ubicado siempre la parte real y en el eje de las Y siempre va a estar ubicado la parte imaginaria. Al vector tiene su módulo que se lo representa con z entre dos barras verticales y también un ángulo que forma con el eje de las X positivo. El ángulo θ que formaba con el eje de las X positivo y la representación gráfica del número complejo se le denomina ángulo polar, que tiene las mismas características de un vector, y se le denomina argumento, y se lo calcula con la siguiente fórmula. Tangente de θ es igual a b sobre a. Entonces θ va a ser igual al arco tangente de b sobre a. El módulo, que se lo representa con z entre barras verticales, se calcula con la siguiente fórmula. Módulo de z del número complejo es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Como ustedes pueden observar, es similar al cálculo del ángulo y el módulo de un vector. A continuación vamos a resolver ejercicios del cálculo del módulo y el argumento de un número complejo. Hallar el módulo y el argumento de primer número complejo z1 igual a menos 4 más 3i. Por lo tanto, tenemos que z1 es igual a menos 4,3, que viene a ser el afijo. Luego, si hallamos el módulo, recordamos que la fórmula era igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Reemplazando los valores tendríamos entonces que el módulo de z1 es igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo estas operaciones tendríamos que el módulo de z1 es igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, ya que todo número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo. Luego, resolviendo la suma 16 más 9 me quedaría la raíz de 25, entonces el módulo de este número complejo viene a ser 5. Luego, para calcular el argumento, habíamos dicho que aplicamos la tangente de b sobre a, donde b vale 3 y a vale menos 4. Luego, para despejar θ siempre se pone que θ es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de menos 3 cuartos. Aplicando esto en la calculadora, tendríamos que θ es igual a menos 36,87. Pero este es el ángulo que forma con el eje de las X. Por lo tanto, si lo dibujamos, tendríamos lo siguiente, el vector que está de celeste. Entonces tenemos el ángulo menos 36,87, que es θ, y nosotros siempre debemos hallar el ángulo polar, que en este caso lo hemos denominado φ. Entonces, para eso lo único que tengo que hacer es que φ es igual a 180 menos 36,87. Entonces φ, que viene a ser el ángulo polar, y el argumento de este número complejo sería 143,13. Como segundo ejercicio vamos a hallar el módulo y el argumento del número complejo z2 igual a menos 2 menos 4i. Escribiéndolo como con su afijo, tendría que z2 es igual entre paréntesis menos 2, menos 4. Para hallar el módulo aplicamos la fórmula, entonces el módulo de z2 es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde en este caso a vale menos 2 y b vale menos 4. Reemplazando los valores tendría que el módulo de z2 es igual a menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado.
Resolvemos estas potencias recordando que una base negativa elevado a un exponente par siempre da positivo y tendríamos lo siguiente. El módulo de z2 es igual a la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de 16. Resolviendo esta suma dentro de la raíz tendría que el módulo z2 es igual a la raíz cuadrada de 20. Y la raíz cuadrada de 20 con el valor exacto sería igual a 2 raíz de 5, que viene a ser el módulo de este número complejo. Ahora vamos a calcular el ángulo o argumento, para lo cual aplicamos la fórmula tangente de θ es igual a b sobre a, donde dijimos que b en este caso vale menos 4 y a vale menos 2. Entonces tendríamos que θ es igual al arco tangente de 2, porque menos para menos da más y 4 para 2 me da 2. Si aplicamos esto en la calculadora, arco tangente o tangente a la menos 1 de 2 nos da que θ es igual a 63,43. Pero siempre debemos fijarnos en qué cuadrante está ubicado el número complejo, ya que siempre debemos hallar el ángulo polar. Entonces, dibujándolo, vemos que está en el cuarto cuadrante. Y el ángulo que acabamos de encontrar con la tangente siempre es el ángulo que forma con el eje de las X. Y nosotros tenemos que hallar el ángulo polar, que siempre parte desde el eje positivo de las X hasta donde está ubicado la representación gráfica del número complejo. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es sumar 180 más el ángulo θ, que es 63,43. Y lo hemos denominado el ángulo φ, que es el ángulo polar, y el argumento de este vector, que viene a ser 180 más 63,43 da 243,43. A continuación veremos las formas de los números complejos. Una de las formas es la forma polar, que se la representa con z igual a r sub θ, en donde r viene a ser el módulo, que nosotros hemos utilizado otra simbología que es la z con dos barras, y θ es el argumento, que es el ángulo polar. Otra de las formas es la binómica, que es la que más hemos venido utilizando, que es z igual a a más bi. Otra de las formas es la forma trigonométrica, cuya representación es z igual a r, que multiplica coseno de θ más i por seno de θ. Si nosotros partimos de la representación gráfica del número complejo, en donde tenemos a, b y r, que es el módulo, y el ángulo θ, si nosotros aplicamos las funciones trigonométricas, podemos hallar el valor de a y el valor de b en función de r. Entonces, aplicando coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y me quedaría coseno de θ es igual a sobre r. Y despejando a, tendríamos entonces que a es igual a r coseno θ. Igual, si aplicamos seno para hallar b, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería seno de θ es igual a b sobre r. Despejando b, tendríamos que b es igual a r, que multiplica al seno de θ. Para realizar las conversiones entre las respectivas formas de un número complejo, podemos utilizar lo siguiente. Si tenemos de la forma binómica z igual a más bi, para transformar a la forma polar, cuya forma es z igual a r sub θ, tenemos que encontrar primero r y luego θ, con las fórmulas conocidas. Para hallar r, que es el módulo, utilizamos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y para hallar θ es igual al arco tangente de b sobre a. Y luego tenemos que hallar el ángulo polar, que va desde el eje positivo de las X hasta la ubicación del número complejo en la forma gráfica. Luego, si queremos transformar de la forma polar a la forma binómica, tenemos que pasar por la forma trigonométrica, que es z igual a r, que multiplica a coseno θ más i por seno θ. Anteriormente ya vimos que a era igual a r por el coseno θ y b era igual a r por seno θ. Con eso encontraríamos la forma binómica. Ahora vamos a realizar ejercicios de transformaciones entre las formas del número complejo. Primero vamos a transformar de la forma binómica a la forma polar. El número complejo que he planteado es z1 es igual a 4 menos 5i, para lo cual la forma polar sabemos que es rθ, donde debemos calcular el módulo y el ángulo polar.
Por lo tanto, para hallar el módulo sabemos que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde a en este caso vale 4 y b vale menos 5. Reemplazando tenemos que el módulo es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 5 entre paréntesis al cuadrado. Resolviendo estas operaciones tenemos que 4 al cuadrado es 16 y menos 5 al cuadrado es 25, positivo, ya que toda base negativa elevado a exponente par da positivo. Luego 16 más 25 es 41, entonces el módulo del número complejo sería igual a la raíz cuadrada de 41, que le dejamos así con valor exacto. Luego vamos a calcular el ángulo polar, para lo cual aplicamos la tangente de θ es igual a b sobre a, donde b vale menos 5 y a vale 4. Entonces la tangente de θ es igual a menos 5 cuartos. Para despejar θ, recordemos que no le podemos pasar a la tangente a dividir, sino que aquí en estos casos para despejar el ángulo se aplica el arco tangente o tangente a la menos 1 de menos 5 cuartos para este caso. Resolviendo esto en la calculadora, shift tangente o según la función que tenga en la calculadora, tendríamos que θ es igual a menos 51,34. Este ángulo es el que forma el número complejo con el eje de las X, pero hay que saber gráficamente en qué cuadrante está, por lo tanto lo dibujamos y tenemos lo siguiente. Está en el cuarto cuadrante, es el número complejo, es el que está de celeste, en donde θ es menos 51,34 que está expresado y debemos hallar el ángulo phi. Para este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es restar 360 menos 51,34. Y entonces phi ha sido igual a 308,66. Como ya tenemos el módulo y tenemos el argumento, podemos escribir a este número complejo en la forma polar y tendríamos que z1 es igual a la raíz cuadrada de 41 y 308,66 grados. Ahora vamos a transformar de la forma polar a la forma binómica. Si tenemos el número complejo z2 igual a 3 y 60 grados, lo primero que tenemos que hacer es transformar a la forma trigonométrica. Y tendríamos entonces que z2 es igual a r por el coseno de θ más i por el seno de θ. Reemplazando los valores, r vale 3 y θ vale 60 y nos quedaría 3 que multiplica coseno de 60 más i por el seno de 60. Ahora resolvemos el coseno de 60 y el seno de 60 y tenemos que z2 es igual a 3 que multiplica coseno de 60 es 1/2 y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 que multiplica a i. Por último aplicamos la propiedad distributiva y tendríamos que 3 por 1/2 es 3/2 y 3 por raíz de 3 sobre 2 me queda 3 raíz de 3 sobre 2 por i. Siendo esta la respuesta de este número complejo a la forma binómica. Gracias por la atención prestada. Nos veremos en un próximo video. Que pasen un lindo día.